Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor y saludamos por supuesto también a todos quienes nos ven a través de nuestra señal en la internet y esperamos siempre que este servicio resulte de bendición para todos nosotros. Bueno, les comento para los que no sepan que nuestro pastor Tadeo se encuentra con días de permiso. Él está visitando a la familia, a su hijo y a su familia en España, así que va a estar algunas semanas por allá. Así que estaré yo en la mañana a las 10 y a las 11:45. Así es que rogamos, por cierto, que esté viviendo un tiempo hermoso. Hace bastante tiempo que no veía a su hijo y en verdad es una gran oportunidad la que ha tenido. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que es el estudio de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Después de haber hecho un alto la semana pasada en un servicio especial donde abordamos un tema distinto, hoy nos reenfocamos en lo que ha sido esta carta tratada ya durante prácticamente todo este año. Y es la primera carta que el apóstol le escribe a esta iglesia de Tesalónica. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 4, vamos a tomar desde el versículo 13 hasta el 18. Dice así la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Padre, venimos delante de ti esta mañana, agradeciendo la libertad que tenemos de poder estudiar tu palabra, Señor, y pedirte, Padre amado, que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo guíe, Señor, cada una de estas palabras y traiga la convicción a nuestras vidas, Señor, de esta verdad. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Perdón. Bueno, tomamos desde el versículo 13, que fue 13 y 14, que fue lo último que vimos antes del domingo anterior, ¿no es cierto? Y básicamente recuerden que aquí el apóstol Pablo recibe un informe de Timoteo, quien estuvo con los hermanos en Tesalónica, y Timoteo regresa a Pablo, que ya no se encuentra en Atenas, sino que está en Corinto, y le trae un informe favorable de que los hermanos permanecen en la fe, que los hermanos están firmes y están luchando, ¿no es cierto?, por su fe, incluso que ha empezado ya un tiempo de persecución. Y entonces, dentro de todo eso que alegra el corazón de Pablo, también vienen una serie de, entre comillas, dudas. Recuerden que Pablo estuvo un periodo de tiempo cortito con los hermanos en Tesalónica, máximo 6 meses, y eso significa que obviamente el tratamiento de la doctrina en general quedó con muchos espacios, era natural, ¿no es cierto? Y dentro de eso estaba este tema de que ellos estaban ya experimentando la muerte de familiares, la muerte de hermanos, ¿no es cierto? Y comenzaba a surgir la pregunta, bueno, ¿qué pasa con ellos? ¿Ya? Recuerden que existían varias posturas al respecto, tanto del pensamiento griego como del pensamiento judío al respecto. Y todas ellas de alguna manera eran bastante inestables para los hermanos en Tesalónica. Y entonces esta inquietud llega a Pablo y él toma, ¿no es cierto?, en primer lugar, una palabra que es
súper importante en el versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Y eso es muy importante porque lo que Pablo va a hacer, va a darles una respuesta a esa inquietud que les estaba causando una gran tristeza, ¿no es cierto? Y eso es lo maravilloso, como lo decía, que es la palabra de Dios, que da respuesta a las grandes interrogantes que tenemos los seres humanos. La respuesta puede gustar o no gustar, pero respuestas hay. Y eso es lo que la Escritura tiene. Entonces, Pablo les va a responder a ellos, ¿no es cierto? Y les va a responder, ¿para qué? Para que no se entristezcan. Y recuerden que usa el eufemismo de dormir como una forma de dar también una tranquilidad de que ellos no están sufriendo, no están en un estado calamitoso como solían a lo mejor pensar de acuerdo a la información cultural que ellos recibían. No, todo lo contrario. Entonces les da esa palabra de quietud. Y en el versículo 14 les entrega la razón absoluta de por qué debemos estar confiados y tener una esperanza distinta a quienes no están en Cristo. Recuerde, la clave es en Cristo. Los que durmieron en Cristo. Si no durmieron en Cristo, bueno, ni durmiendo están. Entonces, porque si creemos, versículo 14, que Jesús murió y resucitó, ahí está la obra de Cristo, murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces, bajo ese contexto de esperanza, les pasa a transmitir, ¿no es cierto?, una verdad que es una verdad que está aquí desde este momento, desde este tiempo, pero que no es salido de la nada. No es algo que en ese momento se le ocurre al apóstol, sino que esto es una inspiración del Espíritu Santo que trae a la memoria del apóstol Pablo la capacidad de resolver este misterio. En la Biblia misterio no significa acertijo, en la Biblia misterio significa algo que no estaba revelado en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento se revela, pero es la misma verdad. Es la misma verdad, no es una nueva verdad. Y va a pasar a hablarles acerca de lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Y lo increíble de esto también es que la iglesia de Tesalónica fue, o la carta a los tesalonicenses, es la primera carta que el apóstol Pablo escribe. Después le escribe a Corinto, a Éfeso, en fin, pero la primera carta que escribe es a Tesalónica. Y trata un tema que muchas veces las iglesias se deja de lado porque se considera que no es algo tan importante, que en realidad no es absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque de eso se desprende lo que dice el versículo 18. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. O sea, la base de nuestro ánimo, de nuestro aliento entre unos a otros es que el Señor viene por nosotros. ¿Se entiende eso? Entonces, a veces nosotros como cristianos tenemos esperanza de que mi esposa va a cambiar, de que mi esposo va a cambiar, de que voy a conseguir esto, de que por fin va a salir esto. Y puede que sí, pero todas esas son esperanzas, en primer lugar, transitorias, de hecho si se cumplen, y lo otro es que son absolutamente inestables. En cambio, esta es la roca, este es el tronco donde nos afirmamos en los tiempos de aflicción. Los hermanos en Tesalónica estaban pasando un tiempo de aflicción y entonces Pablo, ¿qué dice? Oye, tranquilo nomás, si no los van a perseguir tanto, ya va a terminar la persecución. No, les dice, no, mire, ahora los van a hacer. No, ¿qué les dice? El rapto, viene el rapto de la iglesia o el arrebatamiento. Y acá, hermanos, quiero detenerme y el sermón del día de hoy va a ser un poco distinto. Voy a tratar de explicar en muy poco tiempo aspectos que son fundamentales de entender para poder encajar esta verdad en el plan de Dios. El versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Es decir, esto es palabra de Dios, es palabra del Señor. Vuelvo a insistir, no es una ocurrencia de Pablo. Tampoco es algo que Pablo saca de la nada. Cuando el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, no se está refiriendo al Nuevo Testamento, se está refiriendo al Antiguo Testamento.
Pablo no por casualidad, había un propósito principal y central en por qué Dios toma a este hombre, perseguidor de la iglesia, ¿no es cierto? Lo transforma por medio del Espíritu Santo, pero el Señor se sirve, por decirlo así, de la formación de Pablo. Si había alguien que podía entender el Antiguo Testamento ahora a la luz del Espíritu Santo, era el apóstol Pablo, un erudito en la palabra de Dios. A él le hacía sentido, me imagino que le saltaba todo esto y logró entender todo el proceso de lo que estaba diciendo. Él dice un misterio revelado, lo dice varias veces en sus cartas, ¿no es cierto? Y uno de ellos es este. Otro gran misterio es cómo Dios hizo de Israel y la iglesia un solo pueblo. Lo vamos a ver en alguna oportunidad, pero ahora va a hablarles de este evento que nosotros llamamos el rapto, pero que la palabra es arrebatamiento, ¿ya? Y quiero partir diciendo que hay muchas personas, muchos cristianos incluso, que dicen que el rapto no existe porque no existe ni siquiera la palabra. Están equivocados. La palabra harpazo, que es la palabra arrebatamiento, es una palabra que tiene la idea de un acto violento, incluso introspectivo, que saca algo o a alguien. Y esta era una palabra militar, en círculos castrenses se utilizaba para el rescate de prisioneros. Una de las cosas que ocurría en las guerras anteriores es que había muchos prisioneros que se tomaban porque los usaban como esclavos, ¿no es cierto? Entonces, cuando se pretendía ir a rescatar, se hacía obviamente bajo una situación introspectiva, rápida, y se los sacaba rápidamente. De hecho, los prisioneros normalmente no sabían que los iban a rescatar, ¿ya? Entonces, esa es la idea que tiene. Y lo extraño de esto, hermanos, es que muchos hermanos que niegan esto no tienen problemas, como tampoco nosotros, en creer la revelación trinitaria de nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y cómo somos atacados muchas veces. Oye, si la palabra Trinidad no está en la Biblia, y es cierto, la palabra Trinidad sí que no está en la Biblia, pero la idea de un Dios trino atraviesa de tapa a tapa la Biblia, ¿no es cierto? Pero tenemos que aprender a develarlo. Entonces aquí también me quiero detener porque un poco lo decía en el servicio anterior, nosotros debemos fijarnos en un concepto, en lo que la Biblia nos dice y no caer en etiquetar la enseñanza. Por ejemplo, si nosotros creemos en la predestinación, se nos dice, ustedes son calvinistas. Si no creemos en la predestinación, ustedes son arminianos, ¿no es cierto? Si ustedes creen... No somos ni calvinistas ni arminianos. Dios usó a hermanos a lo largo de la historia para ir revelando verdades que han estado siempre ahí. Ahora, lo segundo que debo considerar siempre, sobre todo en el concepto de la enseñanza que se le llama reformada, ¿no es cierto?, es que todos los maestros, hermanos nuestros, y no es un juicio a ellos, por favor, sino que simplemente es el momento histórico en que se encontraban. Todos ellos vienen de un contexto católico romano, profundo, no eran monjes, la gran mayoría de ellos, eruditos. Hay muchos reformados que incluso el día de hoy aceptan doctrinas de Tomás de Aquino. Si tú investigas bien, por ejemplo, a Agustín de Hipona del siglo IV, te vas a encontrar que él logró entender mucho de la doctrina bíblica, pero en otra no tenía ningún punto de referencia, y gran parte de eso fue la escatología. Sumado a algo que no debemos olvidar, hermanos, el carácter antisemita de todos estos hombres de Dios. Eran absolutamente antisemitas. Ustedes se sorprenderían del pensamiento que Lutero, Calvino, Agustín, Juan Crisóstomo, incluso antes de eso, tenía de los judíos que lo acusaban de matar a Dios. ¿No es cierto? Conceptos durísimos. Entonces, obviamente, en su enseñanza, en su investigación, jamás el elemento judío iba a estar presente. Y ese es un gran error. Y es un gran error que comete la iglesia.
pensando en esto del reemplazo, que la iglesia reemplazó a Israel. No, la iglesia no ha reemplazado a Israel. Un día vamos a entender que es un solo pueblo. Pero cuando ocurre eso y se cancela el elemento judío o israelita del entendimiento del Nuevo Testamento, no podemos entonces hacer encajar mucha doctrina que es fundamental, porque Jesús fue un judío. Jesús cumplió toda la ley y además Jesús respetó y vivió las tradiciones del pueblo judío. El propósito de esto, hermanos, es que nosotros abramos nuestra mente y nuestro entendimiento, y espero el próximo año o al final de este comenzar un estudio acerca de las raíces hebreas del cristianismo, no para transformarnos en judíos, no para que empiecen a andar con la kipá. No, porque eso es una tontera también. Es una tontera, pero es absolutamente necesario entender el concepto judío, la cultura, el Israel que está dentro de. Y no nos olvidemos que la iglesia cristiana durante los primeros 100 años fue prácticamente en un altísimo porcentaje judía. No podemos abstraernos, tenemos que aprender de eso. Porque de lo contrario no vamos a entender muchas de las palabras que Jesús dijo. Cuando Jesús dice, el que tiene sed, venga a mí, ¿a qué se está refiriendo? Hay una fiesta y hay una celebración del agua. El que dice la luz, la celebración de la luz que Jesús celebró. Entonces, mucho de lo que se enseña hoy en escatología, en círculos, sobre todo de carácter reformado, tiene que ver con una ausencia total del pueblo de Israel. Incluso hay movimientos que se llaman amilenialistas, que dicen que el milenio no es literal, sino que el milenio es algo alegórico. Entonces, cuando decimos que algo es alegórico en la Biblia, se corre un inmenso riesgo. Entonces yo puedo pensar, bueno, Adán y Eva a lo mejor fueron alegóricos. El arca de Noé fue una alegoría para enseñarnos acerca de la maldad y de los peligros. Porque puedo entonces aplicar ese principio a todo lo que no entiendo o a todo lo que la Biblia en un momento determinado me parece como extraño. Pero es por la falta de concepción. Yo quiero decirle, lo dije en la mañana también, y no con ningún otro propósito, y vive Dios que es así. Durante casi 10 años yo he estudiado las raíces hebreas para llegar al día de hoy a poder con absoluta responsabilidad enseñar lo que enseño y tener la convicción que el Señor me ha dado a través de la Escritura. Esto no es porque yo estudié a Calvino, no, yo estudié las raíces hebreas y para eso he tenido la bendición de estar muchas veces en Israel y las últimas veces me he dedicado solamente a estudiar, a ver cómo es increíble. Hay muchos rabinos argentinos, así que el problema no había problema de idioma, y ver cómo con la Escritura ellos tienen ese velo. Son gente inteligente, pero no lo ven. Pero también sabes qué pasa, la iglesia también se puso un velo y niega a todos los judíos. Y se transforma en un antisemita desde un punto de vista que a lo mejor no es de persecución, pero de cancelación. Y por eso es que he querido traer algunas gráficas que las vamos a tratar mayormente en profundidad a través de ese estudio que digo que vamos a hacer. Pero hoy día esto es una forma, un anticipo. Voy a ir lo más rápido posible, ¿no es cierto? Y obviamente quedarán muchos espacios, pero la idea es que a lo menos tengamos una idea de que este concepto del arrebatamiento es un concepto real. Es un concepto real, ¿ya? Y a partir de eso, entonces nosotros podemos alentarnos unos a otros, porque de lo contrario, si vamos a pasar por la tribulación, eso no tiene un aliento. Y entiendan, no es porque uno dice, ay, no quiero sufrir. No, la iglesia sufrió suficiente durante todos estos años y vamos a entender que no tiene que ver con eso. Y vamos a la primera gráfica, por favor. Espero que no se duerman por el cambio de hora. Voy a tratar de hablar fuerte y hacer así de repente. Ya. Esto, hermano, no es ni del, ¿cómo se llama esta cosa? Del dispensacional. Esto lo estoy haciendo yo y me falta espacio porque quiero colocar todos los versículos. Esto es parte del resumen que se ha hecho. Primero que nada, reconocer que hay un tiempo de Israel
Y recuerden Deuteronomio 7:6, dice que los eligió como su pueblo. Y recuerdan por qué los eligió, no porque eran lo mejor, sino todo lo contrario. ¿Para qué? Para glorificarse en eso. ¿Cómo Él nos elige Él a nosotros o cómo nos eligió? No eligió lo más granado del mundo, sino que nos eligió a nosotros. Es el mismo principio, ¿ya? Ahora, cuando viene Jesús, no es por supuesto reconocido por Israel, pero el Señor comienza la iglesia, que es la palabra eclesía, los sacados afuera. Los primeros sacados afuera fueron del judaísmo. Nosotros fuimos sacados, algunos del catolicismo, de la masonería, del ateísmo, de cualquier otra cosa, pero somos sacados afuera. Eso es lo que significa eclesía. Y quiero que vayamos a Romanos capítulo 11 para establecer el primer punto. Todo el capítulo 11 nos habla, vamos a partir en el versículo 1, Romanos 11, 1. ¿Están ahí? ¿Cuántos dicen amén? Usted que estaba viendo un mensaje de un hermano que me gusta a mí, pero le pone como este colorete. Que si le sale natural está bien, pues, pero ya, para que despierten. Aquí el apóstol Pablo está preguntando una cosa radical. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pregunta, ¿ha desechado Dios a Israel? Algunos piensan que sí, por eso está el amileniarismo, está la teoría del reemplazo y todas estas cosas. Yo no le pregunto a ellos, por favor, yo no voy a discutir ni te voy a tratar de... No. Yo soy responsable de este rebaño. Lo que piensen los demás es asunto de los demás. Yo me responsabilizo por este rebaño. Yo no entro en conflicto con nadie, pero ¿cómo? Pero es que explícame a alguien que venga de otro lado. No tengo tiempo para eso. Miren ahora que el pastor está nadando en el Mediterráneo. Mientras nosotros, me tiré al suelo. Ya. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta es categórica. En ninguna manera. Punto. Se resolvió el asunto. No me importa lo que diga este otro. No. Aquí es en ninguna manera. Entonces es una herejía si alguien rechaza a Israel. No estamos diciendo que nos caigan bien. No, estoy diciendo nadie puede sacar a Israel. Versículo... Porque yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea, si Dios hubiese rechazado a Israel, jamás habría llamado a Pablo. Versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura y empieza en un remanente, Vamos al versículo 11. Ahí mismo, 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Ese caer es perderse, ya no es solamente un caer, sino que es un perderse, que es lo mismo que dice desechando en el primer versículo. La respuesta es, otra vez, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. La palabra dice, ¿cuándo va a venir el Señor? ¿Cuando se cumpla la plenitud de los judíos? No, la plenitud de los gentiles. Gentiles. ¿Hay judíos que hoy día creen en el Señor? Sí, gracias al Señor hay. Pero la mayoría que creemos no somos judíos. No somos judíos, ¿no es cierto? Hay una plenitud de los gentiles. Entonces, cuando entre el último gentil, se van a desarrollar los siguientes eventos. Versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Entonces, el primer punto que nos responde la Escritura es que no podemos sacar a Israel del mapa, ni podemos tampoco abstraernos de Israel en todo el Nuevo Testamento, porque si no, no vamos a entender nada y vamos a hacer cualquier tipo de doctrina. Si yo no entiendo esto, ni siquiera puedo entender la parábola, entre comillas, del hijo pródigo, porque ese es un título romano. ¿Quién es el que está en la casa?
¿Quién es el que se perdió? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el que recibió? ¿No es cierto? Está hablando de los dos pueblos, gentiles y Judá. Versículo 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ellos son el buen olivo. Entonces, ¿qué fuimos nosotros? Injertados. ¿Cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? Versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Mucho del pueblo de Dios ha sido arrogante con Israel. En cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, o sea, por un tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. ¿Recuerdan cuando Dios le promete a Abraham? Le dice, tú serás padre de naciones. Y la palabra ahí es goín, melojagoín, multitud de naciones. La promesa se está cumpliendo. Hace mucho tiempo, hace 2000 años ya. Entonces, todo tiene una conexión, pero yo no lo voy a entender si no entiendo el Antiguo Testamento. Ay, que es muy difícil, que no entiendo, que esta cuestión de la genealogía. Léelo, familiarízate y después vas a entender el Nuevo Testamento, pero porque no se le ocurren las cosas de acá y eso es un poco lo que quisiera transmitir hoy día. Entonces, la plenitud de los gentiles entra acá y la iglesia es tomada en lo que se llama el arrebatamiento. Después viene un periodo de 7 años que corresponde a la semana 70 descrita en Daniel 9, 20, 27. ¿Qué fue la profecía? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad, ¿ya? Y esa ciudad, ese pueblo es Israel y esa ciudad es Jerusalén. Entonces no puedo entender la semana 70 si cancelo a Israel. Y el peligro es ¿qué? Alegorizarlo. No, ahí está. Empieza con la inauguración de la aparición del anticristo, Apocalipsis 6, que dice ¿qué cosa? Trae una supuesta paz. Y los judíos durante este periodo van a reconstruir su templo. ¿Cómo? No lo sabemos, pero lo van a hacer. Quiero decirles que yo estoy adscrito hace bastante tiempo ya al Instituto Templo, y el Instituto Templo manda periódicamente información de los avances para la reconstrucción. Está todo listo. Ellos calculan que en 6 meses levantan el templo. Está todo listo. ¿Dónde lo van a hacer? Obviamente tiene que ser en el monte del templo. ¿Cómo va a suceder eso? Bueno, ahí está la mano del anticristo. Va a lograr lo que ningún gobierno humano ha logrado. ¿Ya? Está emplazado el plano al lado de la mezquita. Por lo tanto, ni siquiera hay que derrumbar la mezquita. Pero aún así no sabemos cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. ¿Cómo puedo entender la semana 70 que a la mitad el anticristo hace lo que la Biblia llama la abominación desoladora? Que tuvo una figura histórica en Antíoco Epífanes cuando entra al templo y sacrifica un cerdo, ¿no es cierto? Pero Jesús habla de nuevo de la abominación desoladora que dijo el profeta Daniel. O sea, el profeta Daniel no se estaba refiriendo a Antíoco, se estaba refiriendo al cuerno pequeño que va a aparecer en ese periodo. Y después viene un periodo de gran tribulación, que es cuando el Señor ejecuta sus juicios sobre los moradores de la tierra, no sobre la iglesia. Trompetas, copas y todo lo que sabemos que ocurre en este tiempo. No ocurre acá, ocurre acá. Acá se está construyendo todo junto por un mundo junto, ¿no es cierto? Salvemos, y todo lo que se puede salvar, ya, constituciones, todo va a estar ahí. Pero ya no va a ser de un país, va a ser mundial. Para allá vamos. ¿Ya? La semana 70. Luego de la gran tribulación, vuelve el Señor Jesucristo en la batalla del Armagedón y comienza su reinado milenial, que no es el fin del camino, esto es restauración. Aquí va a haber un juicio a las naciones. Después viene la guerra de Gog y Magog, al final de los 1000 años. Bueno,
muchos dicen, o algunos, los amilenialistas dicen que nosotros estamos viviendo ya el milenio, que esto no es literal, sino que es figurativo. Bueno, ¿qué características tiene el milenio? La primera es que al lago de fuego lo inauguran el falso profeta y el anticristo. Y Satanás es encadenado en el abismo durante esos 1000 años. Yo pregunto, ¿se nota que el diablo está encadenado hoy día? No. O como lo dije en la mañana, debe tener una cadena larga porque hace lo que quiere todavía. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Bueno, y el Estado, la Nueva Jerusalén. Israel es de principio, por eso es que el Señor decía pacto eterno, 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 perpetuo, eterno. ¿Por qué? Porque la Nueva Jerusalén, esta va a ser restaurada, después va a ser destruido, y viene la Nueva Jerusalén que desciende del cielo sobre cielos nuevos y tierra nueva. Es el estado eterno. Pero nosotros lo empezamos a vivir acá, porque aquí ya recibimos cuerpos glorificados, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. ¿Ya? Ahora, ¿qué está pasando en el cielo mientras tanto en esos 7 años? Lo vamos a explicar más en profundidad. Tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Si no hay arrebatamiento, no hay tribunal de Cristo y no hay bodas del Cordero. Y tendríamos que negar todo eso. ¿Cuándo nos casamos con el Señor? ¿El día que nos convertimos? No, ahí fuimos desposados, pero todavía no se consuma ese matrimonio. ¿Ya? Entonces, para que recuerden este cuadrito, esta disposición, no le pongo precio todavía, no, pues estamos completando, ya. El siguiente. Ahí está. Otra cosa que es importante y que los niños lo están aprendiendo son las fiestas del Señor. Levítico 23 nunca dice la fiesta de los judíos, las fiestas de Israel, dice las fiestas del Señor. La palabra fiesta para nosotros puede traer confusión porque obviamente cada uno entiende lo que es una fiesta, ¿no es cierto? Pero la palabra fiesta en el lenguaje hebreo es moedín, que significa en primer lugar una cita. Dios nos cita. Y en segundo lugar significa ensayo. Cita, ensayo. Fíjese que, por ejemplo, los niños van a hacer una presentación, ¿ya? Pero antes del día de la presentación, ¿qué es lo que hacen? Ensayan y los citan a ensayar, a ensayar, a ensayar. ¿Para qué? Para el día en que tengan que hacer la presentación. Bueno, el propósito de 7 fiestas, porque hay otras que no pertenecen al contexto escritural, sino que al contexto cultural, que también es importante conocerlo, pero no es el tema hoy. Y hay factores históricos y hay factores proféticos, ¿ya? Lo primero es que tenemos nosotros las fiestas de la primavera. Recuerden que nosotros estamos en posición inversa a las estaciones con Israel en este caso. O sea, hoy día nosotros estamos en invierno, ellos están en verano y así sucesivamente. Lo segundo que tengo que entender es que los israelitas, el día de hoy no tanto, pero cuando fue escrita la Biblia, su calendario era 100% lunar. Por lo tanto, si no entiendo el concepto del calendario lunar, no voy a entender muchas cosas. Porque para el judío, el día empieza, el nuevo día, a las 6 de la tarde, 1 minuto. ¿Cuándo empieza? O sea, si ellos hubiesen tenido que cambiar la hora, la tendrían tenido que cambiar a las 6 de la tarde. Nosotros, ¿cuándo es? A las 12 de la noche. O sea, ya tenemos un delta ahí que necesitamos entender porque hay muchos procesos que tienen que ver con el calendario lunar y no con el calendario solar. ¿Ya? ¿Cuál fue la primera fiesta? El Pesaj, la Pascua. ¿No es cierto? Los judíos ensayaron la Pascua, pero ya el Mesías la cumplió. ¿No es cierto? La cumplió. La segunda, Hat Matzah, panes sin levadura. La levadura tiene una connotación de pecado en la Biblia en general, ¿no es cierto? Y Jesús no tenía pecado, por eso es que el memorial es con pan sin levadura. ¿Ya? Luego, el Bikurim, la fiesta de las primicias, que es la resurrección. No estoy dando las fechas, pero todo esto ocurre prácticamente en una semana, ya que es más o menos el tiempo que Jesús tomó en todo este proceso. Las primicias, que tenía también una conexión agrícola con la
cebada, ¿no es cierto? Pero básicamente se refiere a las primicias y es la resurrección de Jesús, ¿ya? Y después, 50 días después, Shavuot, que es la fiesta de Pentecostés. Shavuot significa semanas, ¿ya? Shavua significa séptimo. La profecía de Daniel es 70 Shavuas hay sobre tu pueblo y tu ciudad. O sea, 70 séptimos. En ese caso, séptimos de año. Estos son séptimos de días. ¿Ya? Entonces, Shavuot coincide con la entrega de la Torá, escrita en el corazón. ¿Recuerdan eso? Que el mismo Señor dice que ahora ya no va a escribir en tabla, sino que va a escribir en el corazón. Lo dice en el Antiguo Testamento, lo cumple acá. ¿Por qué? Porque viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo escribe esa palabra en el corazón. Esas fiestas ya se cumplieron, esos ensayos ya se cumplieron. Esto corresponde a la primera venida del Mesías. La lluvia tardía, porque está al revés. Luego la lluvia temprana, las fiestas de otoño, que no se han cumplido. Yom Teruá o fiesta de las trompetas. Despierta, llegó el esposo, coronación del Mesías. Recuerden que Jesús es o fue nuestro sumo sacerdote, el novio, ¿no es cierto? El propiciatorio, la plancha donde se derramaba la sangre, el cordero, Él cumple toda la ley. Él cumple toda la ley, por lo tanto vamos a encontrar todas las figuras, ¿no es cierto? Algunas de ellas entremezcladas. Yom Teruá, o la fiesta de las trompetas, se mandó a celebrar, y esto se encuentra en el libro del Éxodo. ¿A qué correspondía? Cuando, ustedes saben, Israel estuvo deambulando alrededor del Sinaí 40 años. Bueno, ¿cuál era la señal para moverse? Ahora, ellos no sabían cuándo se iban a mover, pero cuando veían que la nube o una nube se posaba sobre el tabernáculo, salía un sacerdote. Listo, hay que levantar la cuestión. Moverse, salir. Entonces, es un salir. ¿Ya? Eso también representa el rapto. Lo vamos a ver más en profundidad cuando hagamos el estudio completo, que seguramente va a durar un año, de esas raíces que corresponden a entender todo esto. ¿Ya? Pero esa fiesta de las trompetas es la representación. La representación. Hoy ustedes saben que hay explosivos ahora que vienen en cuestiones chicas, así como bichos. No creo que sea uno, porque quién se fija, más picante. Ya. Entonces, Yom Teruá viene. Después, Yom Kippur o día de expiación. Eso corresponde a la semana 70, corresponde a los 7 años de tribulación, a lo que llama el profeta Jeremías la angustia de Jacob. Israel, 7 años. Durante el periodo de la tribulación, Dios va a volver a tratar con Israel. Israel rechazó al Mesías la primera vez, pero aquí les va a sacar la venda. De hecho, en la segunda mitad de la tribulación les va a sacar la venda y los israelitas, los judíos se van a dar cuenta. Y dice que van a llorar como se llora un hijo primogénito. Mirarán al que traspasaron, ¿no es cierto? Y entonces ahí se darán cuenta y comenzará la segunda parte, que es la gran tribulación, que es cuando Jesús en Mateo 24 le dice, cuando ustedes vean estas cuestiones, los que están en Jerusalén no vuelvan a buscar nada, arranquen. Y ahí dice que quiera Dios que no sea en tiempo en que mujeres estén esperando familia, porque va a ser terrible. Pero tiene que ver con Israel. Esa es la expiación para Israel. ¿Dónde ocurrió nuestra expiación? Hace 2000 años en la cruz de Cristo. Nosotros ya estamos justificados. Israel o la parte de Judá todavía no está justificada. Ahí va a ser justificada. ¿Se entiende? Van a reconocer al Mesías, pero van a ser perseguidos. Es el día de la expiación, el Yom Kippurín, que ellos también celebran hasta el día de hoy. Después viene Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué significa eso? Esto habla del reino milenial, porque el reino
milenial, que va a ser el reino terrestre de Jesús desde Jerusalén, donde vendrán las naciones de año en año a aprender, ¿no es cierto?, a Jerusalén. Aunque son 1000 años y aunque va a haber un planeta restaurado, ¿no es cierto?, ahí donde los niños van a jugar le van a meter la mano a la serpiente y toda esta cosa, todo ese periodo, que es un periodo de restauración, no es definitivo. Por ejemplo, los testigos de Jehová piensan que eso es lo definitivo porque ellos no creen ni en el cielo ni en el infierno. ¿Ya? No creen ni en el cielo ni en el infierno. Y las típicas fotos de los atalayas que eran re bonitos, así el negrito, el otro, el rubio, todo como comiendo y un león abajo. Bueno, ese es el milenio, pero no es definitivo, por eso es que es tabernáculo. Y tabernáculo es una fiesta muy alegre, muy alegre. Y después de tabernáculos, se acaba el milenio, viene el juicio sobre Satanás, el juicio ante el trono blanco, ¿no es cierto? Y todo lo que eso significa, y viene lo que la Biblia llama el 8º día, que es cielos nuevos y tierra nueva con la nueva Jerusalén. Entonces, si no entiendo esto, puedo alegorizar todo el tema del rapto. Entonces, ¿dónde lo encajo si saqué a Israel? Ahora, ¿tenemos que celebrar nosotros esta fiesta? No, el punto es que tengamos claridad en eso. Algunos la celebran y todo, y celebran hasta el Pesaj, si el Pesaj ya pasó. Nuestra celebración de Pesaj es la cena del Señor que practicamos cada domingo como hermanos, como memorial. ¿Ya? Entonces, para entender, no etiquetarnos, porque lo que tenemos que hacer es nosotros aprender de esto. Ahora, la siguiente. Vamos a Efesios. Espero no estar aburriéndolo, hermano, de verdad. Pero es difícil resumir en un par de minutos todo lo que se puede aprender sobre esto. Dijimos que necesitamos conocer también la cultura, porque Jesús humanamente fue judío, ¿ya? Y resucitó también como judío, ¿ya? Entonces, lo primero de la boda judía es que Cristo es el novio y la iglesia la novia. ¿Estamos todos claros con eso? Ok, entonces, vamos a conocer resumido los elementos de la boda judía en los tiempos de Jesús. Hoy día hay varios de estos elementos que se conservan, pero otros no, y se han agregado otros. Entre esos, quebrar una copa, que es señal del dolor por la destrucción del templo. Aquí eso no pasaba. ¿Ya? Los elementos de la boda judía eran un proceso en varias etapas. Lo primero, la siguiente. Ya. La elección, Shiddukin. El Shiddukin. Ahora, la elección consistía en lo siguiente. A mí me gustaba la vecina de más allá, estamos hablando del contexto judío, que se llama Rebeca. También puse el mismo nombre en la mañana porque no se me ocurre otro. ¿Ya? Entonces yo le digo, papá, puedo ir a hablar con los papás de la Rebeca a ver si ella me acepta como futuro esposo. Entonces iba para allá, hablaba con los papás, le preguntaban a la Rebeca y la Rebeca, no, está loca. O decía sí. ¿Ya? Supongamos que Rebeca dijo sí. ¿Ya? Pero también en este proceso no era solamente el novio, sino que el novio estaba bajo la autoridad del padre, porque el padre podría decir, lo que dije en la mañana también, hijo, está bien que te guste la Rebeca, pero ella no te conviene. Mira, la veo mucho en el mall, siempre sale con bolsa, mucho café, mucho gimnasio, entonces como que está en otra, no. ¿Ya? Y el cabro tenía que agachar la cabeza. Porque si no pasaría, ¿recuerdan? A Sansón que le dio con Dalila. El papá le dijo, no, Dalila no, porque es filistea. No, hasta que al final los colmó y pasó. Eso era totalmente pecaminoso. Y caía dentro del hijo contumaz. ¿Ya?
Pero supongamos que el papá dice, buena elección, hijo, dijo que sí, es la niña para ti, ¿no es cierto? Y no gasta nada, pero siempre tan ordenadita, hacendosa. Y una vez nos invitaron a comer, pero cocina así. Listo, Rebeca es la niña. Bueno, el Señor nos dio a su hijo, ¿no es cierto? Los que tú me has dado, dice Jesús, los que tú me has dado. No los elegí yo, o sea, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes, las dos cosas. Me los diste, los elegí. O me los elegí y me los diste. La celebración de la boda tenía dos partes, el compromiso y las nupcias. En total, este proceso duraba entre 6 meses y 1 año. ¿Ya? Vamos a ir describiendo. Ya la Rebeca dijo que sí, estamos ok, perfecto, todo. Bueno. La siguiente. El compromiso Kiddushim. Esta primera parte del compromiso no era, como decirlo, 100% oficial. ¿Ya? Había que firmar después y esa era la otra parte. Pero cuando había acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ella aceptaba, se iniciaba un compromiso hacia lo formal. Pero el Kiddushim, significaba santificación y separación. ¿Qué significaba eso? Que a partir de ese momento, Rebeca ya no aceptaba ninguna otra propuesta, se guardaba y se cuidaba para, ¿no es cierto?, Jacob. ¿Estamos claros? Entonces se acabó. Está reservada. Y ella se santificaba, se separaba para su futuro esposo. La siguiente. Este era el inicio formal del compromiso. Solo podía ser disuelto por el divorcio. Hasta aquí todavía se podía divorciar. ¿Se recuerdan José y María? Bueno, estaban en esta etapa del Kiddushim. Entonces, ahí José dijo, bueno, la voy a dejar secretamente para que no me apeñasquen a la niña, pero porque todavía no se formaba la ketubá que viene a continuación. Tenían un estatus de desposados. La iglesia está desposada con Jesús ahora. ¿Ya? Se les consideraba casados, pero no se les permitía vivir juntos. Todavía nosotros no estamos viviendo físicamente con Jesús. Bueno, Efesios 1:4, ya vamos a ir viendo. La siguiente. La dote. Mira, Jacob, la Rebeca realmente te quiere, te estima, le gustas, pero este es el precio por ella. Entonces, el Jacob podía decir, ¿sabes qué? No nos va a alcanzar. Pero entonces necesitaba más tiempo y él trabajaba, se esforzaba hasta juntar eso. ¿Por qué? Porque cada vez que se iba un hijo de la casa, que en algunos casos el día de hoy es un alivio, ¿no es cierto? En ese tiempo era complicado porque los cabros trabajaban, po. Iban a buscar el agua, rastrillaban, cocinaban, hacían de todo. Entonces, bueno, me voy a dejar cojo, po. Y había una dote que se dividía en una primera parte que era el mojar, que es la fijación del precio. Ahora, lo que se fijaba por la esposa era el reflejo de cuán valioso era para el novio. ¿Cuál precio pagó Jesús por nosotros? ¿Cuánto significamos nosotros para Cristo? De tal manera amó Cristo a la iglesia que dio su vida por ella. Su vida por ella. Él pagó la dote. Entonces Él es el novio, es la dote, es todo. ¿Ya? Ahora, como esto iba a llevar un tiempo, entre 6 meses, 1 año, el novio le entregaba un matam, se llamaba matam, que era un regalo especial. Normalmente era un anillo valioso. Era la señal de la garantía para la novia de que el novio cumpliría con ella. ¿Cuál es nuestra garantía que nos dejó Jesús? El Espíritu Santo, la zarra. La palabra arra significa enganche, significa eso, ¿no es cierto? Entonces, es la garantía. El Espíritu Santo mora en nosotros y es la garantía de que somos hijos de Dios, de que Él vendrá por nosotros. Pasen 1000 años, 2000 años, no importa. ¿Ya? La siguiente. Luego el novio se iba a construir a la casa de su padre, las habitaciones donde viviría con la esposa. Esto es hasta el día de hoy en algunas comunidades beduinas o en algunas comunidades de Israel. Existe esto y tú vas a ver, por ejemplo, un primer piso muy grande, después otro segundo piso, tercer piso y arriba vive el hijo menor y así
van construyendo hasta donde les dé o si no al ladito. O sea, ahí no hay problemas de, ¿cómo decir?, de que me pegué con el vecino, todo tampoco el territorio, que está todo muy junto. Pero normalmente hasta el día de hoy es así en algunas comunidades. Obviamente hoy día existe otro tipo de modernidad. Pero entonces, ¿qué significaba eso? Que el novio se iba a construir esa casa y le daba especial énfasis a la cámara nupcial que se llamaba jupá. ¿Ya? Se llamaba jupá la cámara nupcial, donde se consumaría el matrimonio. Este proceso duraba entre 6 meses y 1 año. Cuando Jesús dice, en la casa de mi Padre hay no se turbe vuestro corazón, crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo no les habría dicho esto. Voy a preparar lugar, porque después vendré y los llevaré donde yo estoy. ¿Ya? Y estaremos con el Señor, como dice acá, por siempre, pero no siempre en el mismo lugar. Estamos viendo la boda. ¿Ya? Vamos a estar en la jupá. La siguiente. Ahora venía el convenio, el ketubá. Este era oficial. Ahí normalmente venía un rabino y se firmaba. El contrato escrito donde se ponía la responsabilidad de los novios, que se esperaba que ambos en el matrimonio lo cumplieran, ¿no es cierto? Ahora, el Señor cumplió su parte, nos dejó las arras del Espíritu. ¿Y dónde firmamos nosotros, entre comillas? En su palabra. El que me ama obedecerá mis mandamientos. O sea, no los obedecemos por obligación porque Él es el novio, lo amamos. Vamos a cumplir el contrato, ya fuimos separados, fuimos apartados. Ahora cumplimos el contrato, que es el proceso de santificación. Porque estamos prometidas, Él ya nos dejó las arras, Él va a volver por nosotros. ¿Se entiende? Entonces, el Señor cuando dice, el que me ama guardará mis mandamientos, es en este contexto, en que Él es el novio. Él pagaba la dote, Él, ¿no es cierto?, nos daba el anillo, el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cumplimos esa parte del contrato. ¿Ya? La siguiente. Ahora, las nupcias y la semana especial de boda. Cuando el padre consideraba que estaba lista, a lo menos la jupá, la cámara nupcial. ¿Ya? Entonces el padre recién era el que daba la orden, ahora puedes ir a buscar a la desposada, a tu novia. Entonces el padre decía, no, sabes que esto no está bien, no, te falta esto. Entonces el joven, ¿ya? Porque tenía que tener listo ese espacio. Entonces cuando Jesús dice, cuando Él venga, el día y la hora nadie lo sabe. Pero acuérdense, día y hora, no época. Cuando la novia calculaba más o menos, me salió medio flojón esto, llevamos 8 meses, pero va a venir. Tengo su anillo, va a venir por mí. ¿Qué pasa con el mundo cristiano el día de hoy? Como el Señor ha demorado su venida, en realidad no la ha demorado, sino que va a venir cuando Él lo determine, pero para nosotros nos parece que la ha demorado. Entonces empezamos ¿a qué? A decir, no, yo creo que no hay rapto, yo creo que está... y empezamos a inventar cosas. De hecho, la Biblia dice que aquellos que niegan la venida del Señor en este proceso, que la segunda venida es arrebatamiento y segunda venida, y lo tenemos que entender a la luz de lo que estamos viendo, que es la cultura del matrimonio. Entonces, dice el Señor, el Padre le dice, ahora sí, el día y la hora nadie sabe, solamente el Padre. ¿Ya? Ahora, cuando daba la autorización, el novio iba a buscar a su novia, normalmente esto era de noche, ¿ya? Y iba con una comitiva de amigos. Y al llegar a una cierta distancia, el amigo tocaba el chofar. La novia despertaba, rápidamente se tenía que arreglar, se sacaba los bigotes, todas las cosas. Todo, ¿no es cierto? Porque, acuerden la parábola de las 10 vírgenes, las 10 se quedaron dormidas. Pero había 5 de ellas que tenían aceite, que representan a los que somos hijos de Dios, que a pesar que cabeceamos, somos la novia. Y lo terrible de esto, hermano, es que las 5 que no tenían aceite son las personas que vienen a la iglesia, que se dicen cristianos,
que andan con la Biblia en la mano, pero viven como paganos, porque no tienen el Espíritu, no hay aceite. Y ¿sabes qué? Cuando lleguen a golpear, el novio les va a decir, yo no los conozco. No les va a decir, se quedaron dormidas, no, no las conozco. Horrible. ¿Ya? Entonces, pasaba eso. En el arrebatamiento, el Señor no viene a la tierra. El Señor nos espera en las nubes. Nosotros vamos a Él. Nosotros vamos a Él. Bueno, se consumaba el matrimonio, los novios pasaban en esa jupa 7 días hasta la consumación del matrimonio. O sea, la novia estaba oculta con el novio y nadie más sabía de ello. Luego comenzaban las celebraciones que duraban otros 7 días. 7 días, 7 años, 7 esto. Todo tiene conexión. La siguiente. Al finalizar las festividades, que duraban 7 días, los esposos se dirigían a su casa para comenzar ya su vida matrimonial. O sea, los primeros 7 días ocuparon la jupá, después 7 días de celebración, y después que terminaba la celebración, se iban los novios ahora a vivir en su casa. Que eso es la segunda venida. Jesús viene con su iglesia a establecer su reino milenial. ¿Ya? Ok. Entonces, si no entiendo, si no escudriño, si no entiendo a la luz de lo que Jesús era humanamente, un judío, y que todas sus palabras y todo lo que enseñó, las parábolas que enseñó, la historia que dijo, están contenidas ahí y le puedo entender todo eso, obviamente no tengo contexto para entender el Nuevo Testamento. Y entre esas cosas, esta doctrina maravillosa que es el arrebatamiento de la iglesia. El Señor dice que nos librará de la hora de la prueba que viene sobre los moradores de la tierra. Nosotros no somos simples moradores de la tierra, nosotros somos su esposa. Imagínate que el Señor viniera y dijera, mira, en realidad ya los rescaté todos, tan limpios, pero ¿sabes de dónde viene ese concepto de que la iglesia va a pasar la tribulación? Del concepto católico romano, del purgatorio. O sea, la novia tiene que purgar cuando Cristo ya pagó. Entonces significa que su pago no fue suficiente. Eso es lo terrible de esta enseñanza. Entonces el pago de Jesús no fue suficiente. O sea que también es por obra. Yo voy a pagar por mí. Jesús pagó el 99%, pero el 1% lo puse yo en estos 7 años porque fui fiel hasta el final. No, ese fiel hasta el final se refiere no a nosotros que somos salvos por la gracia de Dios. Se refiere a la población del mundo que quedará durante esos años aquí, si son fieles hasta el fin, ¿no es cierto? Alcanzarán salvación. ¿Fieles a qué? A no marcarse con el anticristo. Entonces, tengo que entender todo el proceso a la luz de esto. Bien, para terminar, volvamos a 1 Tesalonicenses. Voy a dar una lectura rápida para terminar. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Recuerde esa palabra, esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, todos los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, que es en 2 partes, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Esto es lo que nos tiene que... Esta es la fuente de ánimo para nosotros, hermanos. Esto es temporal. Dice la palabra que los sufrimientos actuales no se comparan con la gloria venidera. Y si pasamos por la tribulación, entonces no hay gloria venidera, tengo que volver a sufrir. Si Él ya sufrió por mí, entonces ¿por qué voy a sufrir por Él? Sería obra. Sería obra. Entonces nos alentamos unos a los otros. Hebreos capítulo 9. Versículo 27 y 28.
y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, muerte segunda. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La iglesia no espera al anticristo, nosotros esperamos a Cristo. Por eso es que nos tenemos que dar ánimo y esperanza unos a otros. No porque queramos hacer el quite al sufrimiento, sino porque así es como la Escritura lo ordena. Y he tratado de resumir en este corto periodo de tiempo algo que espero desarrollar durante varios meses para entender cada uno de los aspectos, ¿no es cierto?, de una forma más completa. Pero esta mañana yo he querido traer este mensaje que es un poco distinto, que puede parecer más bien una exposición que un mensaje, pero hay un mensaje tremendo delante de esto. Animémonos unos a otros con esto. Vuelvo a insistir, a lo mejor tu esposo no va a cambiar nunca. A lo mejor tu esposa no va a cambiar nunca. A lo mejor nunca va a mejorar tu condición laboral. A lo mejor nunca va a cambiar tu condición de salud actual. Hay muchas cosas que nosotros no tenemos que desconocer. Pero la esperanza no viene de, no, si ahora sí, mira, si va a cambiar. No, si ahora te va a salir. No. Nuestra esperanza viene de que todo es temporal. Y que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor viene por nosotros. Y hoy estamos 2000 años más cerca de ese momento. Y el mundo se ordena no para recibir a Cristo, sino para recibir al anticristo, incluido el pueblo de Israel, por el cual debemos orar y amar, porque sigue siendo pueblo de Dios. Nos ponemos de pie. Señor, te agradecemos tu palabra el día de hoy y queremos, Señor, como dice ella misma, Padre, redarguirla, masticarla, Señor, profundizarla y empezar a ver con una perspectiva más amplia, Señor, aquella que solamente puedes darnos tú en relación a todo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en su periodo aquí en la tierra, lo que los apóstoles enseñaron y especialmente lo que nos enseña el apóstol Pablo y el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. No podríamos entender Apocalipsis, Señor, si no entendemos la vigencia que existe de tu pacto con Israel y que hoy está en un periodo de stand-by, como se dice, Señor, hasta la plenitud de los gentiles. Gracias, Señor, te doy por mis hermanos, por los que nos ven, en el nombre de Jesús. Amén.